Hola, de vuelta en este nuevo video donde te voy a mostrar cómo asignar en SAP 2000 las combinaciones de carga que avanzamos en el video anterior. Así que primero vamos a abrir el ejemplo anterior que ya habíamos definido con las 7 combinaciones de carga. Ahora vamos a asignarlas. Para ello vamos al menú asignar, hacemos clic y luego nos desplazaremos hasta la función que dice cargas en articulaciones. Aquí tenemos que seleccionar fuerzas y se abrirá la ventana de asignación de fuerzas a las articulaciones de la estructura que hemos diseñado. Seleccionamos en primer lugar el patrón de carga, abriendo esta ventana desplegable. Empezaremos por la carga muerta. El sistema de coordenadas que usaremos es el sistema global, que se refiere a los ejes que el programa asigna para toda la estructura. Si observen la parte central de la cuerda inferior de esta estructura, se pueden ver los ejes de color celeste, el eje Z y el eje X. Estos son los ejes del sistema de coordenadas globales del programa. Más abajo tenemos las fuerzas y momentos alrededor de las fuerzas que podemos asignar a la estructura según el caso de diseño. Para este caso vamos a asignar las cargas muertas que hemos definido en 360 kilogramos fuerza. Estas cargas se aplican hacia abajo, es decir, hacia la parte negativa del eje Z o en el sentido de la gravedad. Tenga en cuenta que estamos usando el sistema de coordenadas globales, así que debemos ingresar menos 360 kilogramos fuerza para que el programa lo asigne como una fuerza aplicada hacia abajo. Este valor debemos ingresarlo en la ventana de edición, que aquí se denomina fuerza global Z. Ahora debemos elegir las opciones. Por defecto está seleccionada la opción reemplazar cargas existentes. Como no hemos ingresado ninguna carga, el resultado sería el mismo si seleccionamos la opción agregar, que está en la parte superior. Pero si las cargas a aplicar las estamos modificando o estamos modificando el diseño, es recomendable usar la opción reemplazar que aparece por defecto. Ahora debemos seleccionar las articulaciones donde aplicaremos las cargas. La aplicación real de estas cargas es a lo largo de todo el marco, es decir, cada marco soporta 360 kilogramos fuerza por efecto de la carga muerta, pero esta carga para efectos prácticos se distribuye de forma homogénea entre los apoyos de cada marco, que vendrían a ser las articulaciones. Entonces, si cada marco soporta 360 kilogramos fuerza, cada articulación soportará la mitad, es decir, 180 kilogramos fuerza. Pero las articulaciones que unen dos marcos soportan 2 veces los 180 kilogramos fuerza, uno por cada marco, lo que equivale a 360 en total. De esta forma, las articulaciones que solo son afectadas por un marco, como las que se unen a los apoyos, recibirán una carga solamente de 180 kilogramos fuerza. Para ingresar estos valores vamos a seleccionar las articulaciones primero. Observe que al seleccionar la primera, el botón aplicar se activa. Así que vamos seleccionando cada una de las demás, las que sabemos que van a recibir la misma cantidad de carga, y una vez que las tenemos completas, hacemos clic en aplicar. Las cargas con la gráfica de las flechas en dirección hacia abajo aparecerán en cada articulación seleccionada con el valor que le hemos asignado. Para las articulaciones en los apoyos tenemos que cambiar el valor de la carga a menos 180. Así que lo cambiamos, seleccionamos estas dos articulaciones y hacemos clic en aplicar. Ahora ya tenemos todas las cargas del tipo muerta aplicadas a la estructura. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para las cargas vivas. Seleccionamos en patrón de carga, carga viva, dejamos el sistema de coordenadas globales y luego ingresamos menos 260 kilogramos fuerza en la ventana de edición de la fuerza global Z. Seleccionamos ahora todas las articulaciones, donde van a ir los mismos valores, y luego hacemos clic en aplicar. Ahora vamos a seleccionar las articulaciones de los apoyos, en donde solamente se aplicará la mitad de la carga, que es menos 130 kilogramos fuerza. Hacemos clic en aplicar y tenemos las cargas vivas completas. Ahora, el mismo proceso aplicaremos para la carga de nieve, que es de 250 kilogramos fuerza.
En patrón de carga seleccionamos carga por nieve, dejamos sistema de coordenadas globales, ingresamos menos 250 en la ventana de edición de fuerza global Z y ahora vamos a seleccionar las articulaciones, todas de ambos extremos, y luego clic en aplicar. Ahora seleccionamos las articulaciones de los apoyos, cambiamos la carga por menos 125 kilogramos fuerza, que es la mitad, y hacemos clic en aplicar. Ahora, para aplicar las cargas por viento, el procedimiento cambia, pues el viento no es una carga que se aplique en dirección de la gravedad. El viento se debe analizar para su efecto en la estructura en la peor condición, y esta sucede cuando la fuerza del viento golpea la estructura en forma perpendicular. Para este caso, debemos aplicar la carga de viento de forma perpendicular a cada uno de los marcos. Como los marcos están en forma inclinada, el sistema de coordenadas que usaremos ya no será el global, sino el local. Y las cargas ya no las asignaremos a las articulaciones, sino a los marcos. Así que cerramos esta ventana haciendo clic en OK para aplicar todas las asignaciones y nos vamos nuevamente al menú Asignar. Hacemos clic y seleccionamos la función Cargas en marcos. Aquí seleccionaremos puntos, pues las cargas las aplicaremos a ciertos puntos del marco. Se abrirá la ventana de asignación de cargas a puntos del marco. Vamos a patrones de carga y seleccionamos cargas de viento. Y en sistemas de coordenadas seleccionamos local. El sistema local, el programa los aplica tal cual lo conocemos al sistema de coordenadas, pero tomando como referencia el marco que seleccionemos. Observe que las descripciones de las direcciones de carga cambian. Ahora ya no se muestran los ejes X, Y o Z, pues estos ahora se describen como ejes 1, 2 y 3, para diferenciarlos del sistema de coordenadas globales y del sistema de coordenadas locales, aunque ambos equivalen a lo mismo en forma respectiva. Si aplico un sistema de coordenada local a uno de los marcos, por ejemplo a este que estoy seleccionando, el eje X estará en la dirección del marco y el eje Y en la dirección en la cual golpeará el viento a este marco. Así que seleccionamos la fuerza 2. En la parte inferior tenemos 4 puntos que podemos elegir en el marco que seleccionemos. Por defecto aparece la distancia relativa como 0, 0.25, 0.75 y 1. Esto se refiere a que el primer punto está al inicio, el segundo a 1/4 de distancia, el tercero a 3/4 y el cuarto al final del marco, es decir, en el otro extremo. Estos 4 puntos entonces dividen al marco en 4 partes iguales. Si observa el marco que hemos seleccionado y haciendo el mismo análisis de la aplicación de carga realizada anteriormente, tenemos que al comienzo solo se aplicará la mitad de carga. Como la carga por viento que hemos definido para este ejemplo es de 180 kilogramos fuerza, al inicio solo se aplicará la mitad, que es 90 kilogramos fuerza. Y como está en dirección negativa, vamos a ingresar menos 90 kilogramos fuerza en el punto 1. En el otro extremo se aplicará la mitad de este marco y la otra mitad del siguiente, lo que equivale a menos 180 kilogramos fuerza. Así que vamos a aplicar este valor en el punto 4. Finalmente, hacemos clic en el botón Aplicar y las flechas con las cargas en la dirección elegida aparecerán. Repetimos el proceso para el marco siguiente, pero como este ya tiene la carga asignada en un extremo, vamos a seleccionar el siguiente marco. En este caso, el extremo superior solo recibirá la mitad. Así que ingresaremos menos 180 kilogramos fuerza en el punto 1, que es el punto de inicio, donde se suma la mitad de la carga del marco anterior y la mitad de este marco, y menos 90 en el punto 4. Para el marco siguiente, que está en el otro lado, hacemos algo semejante, asignamos menos 90 en el punto 1 y menos 180 en el punto 4. Finalmente seleccionamos el último marco e ingresaremos menos 180 en el punto 1 y menos 90 en el punto 4. Pues bien, con esto concluimos la asignación de valores de carga para todos los casos que propusimos. En el siguiente video veremos cómo ejecutar el análisis y cuáles son las condiciones de los patrones de carga que ya hemos visto y cómo estos afectan a los resultados en los desplazamientos de la estructura. Así que los espero.